Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presente Bolivia. En esta ocasión tenemos un espacio de mesa redonda, pero con un experto en análisis político, un cronista político que ya es un viejo conocido en nuestro programa, Jerko Illich. Un gusto tenerte acá. Tenemos a Kelly Velasco y a David Durán, que también es un viejo conocido. El día de hoy vamos a hablar acerca de la super encuesta de Marcelo Claure. ¿Cuáles son sus primeras percepciones sobre la encuesta de Marcelo Claure? Así rapidito, Rapidito, de entrada. no es una encuesta electoral de candidatos a presidencia. Porque en Bolivia, para que una encuesta presidencial de candidatos a una encuesta electoral presidencial tenga validez, tú tienes que casar al candidato con el partido. ¿Qué es entonces? Cuando en realidad, Ujú. la tradición política boliviana, tú casas a un partido con un candidato. Pero aquí es al revés. Entonces, como no tienes partido político ahorita, y tampoco tienes, por lo tanto, tampoco binomio, lo único que tú has hecho es tener supuestas candidaturas que en realidad son como unas mediciones de popularidad. No son unas encuestas electorales, son mediciones de popularidad. Maybe. Ok. ¿Tú qué piensas, Kelly? Bueno, tengo ideas un poco parecidas, sí. Me hacía bastante ruido el hecho de la representatividad de la encuesta. Si bien sí es representativa en cierto punto, creo que esa es la percepción en general que tengo con todas estas encuestas que están empezando a salir. Es una opinión bien personal. El hecho de hasta qué punto realmente representan lo que las personas están más o menos creyendo, buscando. Y por otro lado, sí, estoy bien de acuerdo con lo que dices, Yerko, el hecho de que ¿cómo hacemos una encuesta sin tener el tema del partido y el candidato? Creo que eso es bien fundamental. Creo que para un primer inicio y un acercamiento de ver las cosas, porque han salido resultados bastante interesantes que vale la pena analizarlos, sí es un buen punto de partida, pero sí hay algunas cosas que sinceramente a mí sí me hacen ruido. Buenísimo. Yo lo primero que diría es de que estoy algo en desacuerdo porque creo que tiene una funcionalidad súper amplia. ¿En qué específicamente? En la formación de bloques de poder. Porque las encuestas están definiendo, de hecho, cómo se van a reestructurar las fuerzas políticas. Ahora, aquí viene para mí lo interesante de por qué no estamos incluyendo a muchos actores, porque no están todos los actores en esta encuesta, es porque Claure tiene una intención política de definir ciertos actores antes que otros. Para mí eso es lo ¿Qué fundamental. actores quisiera consolidar Claure desde tu perspectiva? Para mí, mi perspectiva, Andrónico, de ley. Andrónico. ¿Por qué? Porque es un punto de incidencia, pues, entre Evo Morales y Arce. O sea, y aparte, lo escuchaba en otro análisis, es como una suerte de presión al resto de la oposición como para decir, oye, che, un momento, mira que el MAS no está aún bien derrotado, incluso puede sacarte 40 puntos si es que no hacen las cosas bien ustedes. Entonces, como, para mí por lo menos, es como incitar a la oposición a que haga más esfuerzos para conformar un bloque de unidad mucho más sólido, digamos. Ya, pero a ver, David, es un sondeo para establecer bloques de poder. Mi primera pregunta es, ¿por qué si estás tratando de armar bloques de poder desconoces que 4 de esos candidatos están dentro de lo que son bloques de poder ya predeterminados? Me refiero, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, ellos están dentro de un bloque que se llamaba el bloque unitario, y Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung también están dentro de un bloque de poder. En ningún momento de la encuesta, si te fijas, o de lo que te muestran en sus slides, creo que son como 19 slides más o menos. 23. 23. Te dicen, a ver, juguemos más o menos con esta posibilidad. ¿Qué pasa si el bloque de poder de Samuel y Tuto, cómo se enfrentan ese bloque de poder contra el bloque de poder de lo que debe ser el andrónico más lo que es el movimiento al socialismo? No hay. Como bloque de poder Samuel Tuto, no hay ningún slide que te muestre cómo serían esos resultados. Tampoco hay un slide que te muestre, a ver, cómo sería Manfred Reyes Villa con Chin Il Chu contra Andrónico Rodríguez y lo que puede hacer el MAS, el gobierno, lo orgánico y demás. Como que tampoco hay el slide, a ver, entre los bloques de oposición, qué pasa con el bloque de Manfred y qué pasa con el bloque de Samuel y Tuto. No hay esos slides. Pero aquí yo te digo un dato. O sea, ¿tiene que ser tan explícito? Sí, claro. No, yo pienso que no. Bueno, No, yo creo que yo te voy a dar un con ejemplo suerte de presión creo que funciona. Tranqui. ¿Qué muchas? Para monopolizar la conversación. Entonces se fijan, digo, vayan a ver las encuestas que hace CADEM en Chile, ¿ya?
CADEM en Chile está haciendo las encuestas al respecto de cómo se vería más o menos el futuro electoralista en Chile. Ellos también tienen que elegir más o menos nuevo gobierno, ¿no? Ujú. No está yendo Boric, por lo tanto está yendo por el lado de lo que supuestamente es el Frente Amplio, Carolina Toa, y por el lado de lo que es la derecha van como 3 candidatos, ¿no? Está Kast, creo que no quiere bajarse, Kaiser, que lo están tratando de obligar a bajarse, y está Evelyn Matei. Ujú. ¿Por qué las encuestas de CADEM para mí son mucho más interesantes que las que hace Claure y las de UNO? Porque hay todo un capítulo de las encuestas CADEM que te den quién tiene mayor posibilidades en segunda vuelta. ¿Ok? Ya. ¿Por qué esto? Porque, a ver, yo estaba chequeando las encuestas hasta el día de ayer, más o menos, Evelyn Matei les gana a todos, más o menos en segunda vuelta. Eso constituye un bloque de poder. Pero la idea es, tú tienes que fijarte quién tiene la posibilidad de ser más competitivo, no en primera vuelta, en segunda vuelta. De ahí es que tú deberías haber hecho las encuestas con esas posibilidades de ver quiénes son más competitivos en segunda vuelta. De todos los slides hay uno más o Exacto. menos en el que muestra más o menos cómo sería una segunda vuelta, pero no por debatirte y por dejarte la mierda, pero no es por bloques de poder, sino es por características de personajes individuales. Lo ponen a Samuel contra Andrónico, lo ponen al Tuto contra Andrónico, fíjate esto, ¿no? Y lo colocan a Chi y también a Manfred No, pues, contra Andrónico. Claro. Cuando tú decías, porque la pregunta truculenta que ¿a quién quiere promover Claure? Claramente Claure, a quien está promoviendo es Andrónico. ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque Andrónico creo que se imagina a Claure, que en la medida en que mejor lo posicione él, y aquí hay un tema de cómo cocinamos las encuestas, ¿no? Sí. En la medida en que las encuestas mejor cocinadas te den el caldo andrónico, las precondiciones que hay en el MAS para candidatura, armar gobierno, tener listas, es como que se disuelven y se vuelve todo así como una taza de leche, cuando todos sabemos que en política, y menos con el MAS, puedes tener esas posibilidades. Ujú. Ahora, el bloque andrónico solamente puede funcionar con el bloque de poder actual. Andrónico ¿Con el no puede, arcismo? con todo lo que significa el MAS en gobierno, en parlamento, en tribunales, en el órgano electoral y obviamente también en territorios. Pero esto implicaría, digamos, de alguna manera una reconciliación entre el ala arcista y el ala evista. Es que no creo que tenga que ser algo explícito necesariamente. No necesariamente. O sea, con que no intervengan, o sea, de forma activa, por lo menos Luis Arce o Evo Morales, creo que le suman a Andrónico, porque es justo lo que está pasando ahora. ¿Luis Arce está formando un discurso activo por Andrónico? No. No. ¿Evo Morales lo está haciendo? No, No, tampoco. peor, o sea, más bien lo está negando, pero ¿quién está terminando siendo el mayor Capitalizador. favorecido? Claro, es que ahí viene para mí el punto, de que mientras ellos no intervengan de forma explícita, yo creo que Andrónico sale ganador. Ya, bueno, eso es, perdón, Coli. Eso significa todas las precondiciones, todas las negociaciones de poder, eliminarlas, disolverlas. Eso creo que yo es lo más fantasioso que puede hacer una persona cuando está promoviendo básicamente un candidato. Yo creo que en realidad... Ay, perdón, que Dale. Dale. No, o sea, yo solo iba a acotar una cosa al tema de Andrónico que me pareció súper esencial, que creo que es necesario igual mencionarlo, y es el hecho que él no está haciendo campaña per se, y sin embargo tiene un porcentaje de favorabilidad para él por su misma imagen bastante interesante al hecho de que él no está haciendo campaña diciendo, ok, yo soy candidato, hago esto, tal, y tampoco pareciera que Arce o Evo están haciéndoselo campaña, más bien tratan, creo que todos, de un poco limitar su figura, y eso es un poco hasta cierto punto preocupante. Yo sí, digamos, pensando un poco en siendo, no sé, yo Samuel o yo siendo Tuto, diciendo, ok, yo me estoy gastando tanto tiempo haciendo campaña, y este tipo no está haciendo campaña como tal, pero tiene una imagen favorable para sí mismo, sin hacer nada prácticamente. Entonces también yo creo que no es muy trillado pensar que agentes como Claure, con esto y todo lo que estamos hablando de cocinar estas encuestas, puede uno ser muy probable que, ok, le están aumentando o le están poniendo, digamos, esteroides a su porcentaje como tal de favorabilidad, pero también hay un punto de que puede ser que no. Eso también es... A ver, ahí hay una cosa dentro de su favorabilidad. Si tú te fijas en los primeros, creo que dentro de los primeros 6 slides de la super encuesta Claudia, Sí. no es una super encuesta, ¿no? Ya, te dice,
Hay un 65% de electorado que se considera antimacista, pero no necesariamente opositor, o que se considera opositor, pero sí antimacista. El de identificación política. Identificación. Y tienes un 27, creo. Sí, tienes un 27% que están entre 16% de Evo y 11 del MAS. Hace 26. Ese bloque más hace 26. Pero si tú te fijas en la encuesta de la Super Claure, Andrónico saca 25. Es 2 puntos menos por debajo de lo que debería ser un voto unificado en torno al MAS. Incluso en eso, Andrónico no logra pasar el examen. Es que yo creo que es parte del margen de error. Es 1.4, puede ser, es una posibilidad. Ya. Pero, o sea, yo lo que digo es, creo que aquí hemos tenido una disonancia de conceptualización. Yo por bloque de poder no entiendo una agrupación, un cúmulo de políticos, sino al político y toda la estructura que viene detrás. Entonces, o sea, en otros términos, yo creo que ahí llegaría a ser, para mí, por lo menos las encuestas de Claure, un articulador justamente de cada grupo con su estructura, etcétera, como para ir presionando cada vez más, no sé si me hago entender, a que vayan negociando cada vez más, porque es que el tiempo se está acabando y hay una tendencia clara. Si revisamos las anteriores encuestas que ha hecho Panterra, el único que crece de forma amplia, por lo menos, es Samuel Doria Medina. Bueno, Andrónico también. Andrónico también, por supuesto, pero es como que te obliga pues a que el resto de los partidos que se están viendo rezagados, como el de Manfred ha tocado su techo ya hace un tiempo atrás. Sí. Entonces, es como que te obliga a ver qué haremos. O sea, realmente yo, yendo solo, ¿qué voy a conseguir? Como bloque, no lo sé. Preferible negociar. Ya, aquí voy a una inconsistencia. Yo quiero tocar un punto a ver, antes dale. de tu inconsistencia. De la encuesta de Claure, hay dos cosas que me parecen fundamentales. El margen de error es muy bajo, uno. Me parece interesante que haya llegado a las 112 provincias, o sea, como una radiografía de sus encuestas. Creo que es la primera que llega a todas las provincias de nuestro país. Pero lo que me parece más importante y es más llamativo, del grupo etario, el 33%, que es el mayor porcentaje. Para el El sponsor. sponsor. El mayor porcentaje, que está entre los 18 y 29 años, representa el 33% de la población. Ya. Por tanto, ese dato para mí es súper llamativo porque te dice, los jóvenes, vamos a ser los que vamos a definir esta encuesta. Ahora igual, la encuesta se da en un periodo bastante interesante y eso también hay que reconocerlo. Se lo da desde el 5, el trabajo de campo se hace del 5 al 23 de marzo. Todo marzo. Justamente cuando estamos atravesando esto de la crisis del diésel y etcétera. Sí. Y eso sí cambia algunas cosas, porque si vemos en las preocupaciones, la segunda más importante es la falta de acceso a gasolina y diésel. Hoy en día ya no es esa la preocupación de los bolivianos. Estaba como la segunda, ¿no? Exacto. Y ahora, hoy en día que ya se ha 47. solucionado en teoría, ya no es algo, ya no es algo llamativo en la actualidad. No, yo discrepo. estoy en desacuerdo. Llego al ¿Por qué? discrepo. Claro, porque es una preocupación latente, pues no es, o sea, es que eso no se ha solucionado por causas estructurales, sino No, por, claro. por matices pues que hace el gobierno, ubicas. Entonces yo creo que eso va a seguir siendo uno de los principales focos de preocupación, aunque no lo estemos necesariamente viendo. Y ya lo era antes, de hecho. Cuando revisamos las encuestas ya en el 2023, en el 2024, otras encuestadoras, la gente ya se estaba preocupando mucho por el tema de la inflación. Y por la situación económica, aunque no se estaba materializando necesariamente en todos los aspectos de la vida social. O sea, yo solo para acotarlo igual, es cierto, o sea, yo creo que si bien pareciese que las cosas han vuelto, entre muchas comillas, a la normalidad y podríamos decir, ok, los problemas de inicios de mes ya no se traducen mucho a los que estamos ahora en finales de mes. El tema, por ejemplo, de la gasolina y el diésel, creo que es algo que ya se ha quedado en el colectivo de todas las personas. Y creo que sería un poco ilógico pensar y decir, ok, esto se va a solucionar, ya se solucionó y ya, porque no, va a ser cíclico, o sea, van a haber momentos donde, ok, el abastecimiento va a parecer normal, pero si te pones a pensar un poco eso, o sea, y te pones, digamos, a ver cómo han sido, solo en el tema del abastecimiento, ha sido cíclico, pero cada vez se ha cortado más el tiempo de la capacidad que tenía el gobierno para poder seguir abasteciendo. Es decir, digamos, si hace unos 3 meses podían estar 3 semanas tranquilos, ahora pareciese que son 1 y media. ¿Cuál es tu mayor preocupación hoy en día? Principalmente, yo creo, es el tema económico. O sea, ¿Y la segunda? Dentro de lo económico es precios y combustible, exacto, pues, totalmente. Porque eso es lo que pregunta astutamente Claure. A ver, ¿cuál es tu mayor preocupación dentro de lo económico? Entonces hay mucha gente que dice, a mí me preocupa que los precios suban. Cuando tú dices los precios suban, engloba todo.
pan, el dólar y también el combustible. Ah, ok. Los Pero lo separa, pasajes, el ¿no? transporte, Lo separa y etcétera, dice, etcétera. específicamente en combustible, ¿cuán preocupado estás? Y un poquito menos de la mitad dice, sí, pucha, me preocupa el tema del combustible. Fíjate, lo que dice Kelly es que hay cosas que están instaladas en la idea de que esto no puede seguir así. Sí, ¿Ya? definitivamente. Como que de hecho uno de los slides dice, a ver, ¿cuánta gente quiere cambio? 90 y... No, el 81% quiere grandes cambios. Espérate, 89% quiere cambios. Como no, digamos. ¿Ya? 7% quiere continuidad. Me interesa ver quiénes son los 7% de continuidad. Palacio, más o menos. Y de ese 89% que quiere cambios, un 81% quiere que sean rápidos. O sea, no es que sean graduales, no es complicado, porque eso es como que queremos ajuste. Y claro, Claudia ahí hace, a través de sus analistas, dicen, lo que la gente quiere es fundamentalmente que este gobierno no continúe. Sí. Entonces, fíjate, el gobierno ya no es bloque de poder, como que de hecho Luis Arce Catacora, que No es está en las candidato encuestas. por el MAS, No están haciendo. anunció, no está en las encuestas. Como electoral, sí, como poder electoral, sí, pero todavía tiene el Estado. Pero eso es un gran poder, pues, porque tú tienes una enorme capacidad de movilización. Claro, yo no Si tú te fijas, subestimaría lo la que... semana pasada, Ajá. Luis Arce Catacora se iba a hablar con los mineros, con la Federación de Cooperativistas Mineros en el Oriente. Les iba a regalar, básicamente, desde automóviles, dinero y también cuadrículas, es territorio. No tomarlo en cuenta Arce haciendo ya campaña es así como que un poquito peligroso. Volvemos al primer momento que estábamos hablando. La idea de potenciar, como dice Kelly, de meterle esteroides a Andrónico, es que en algún momento la candidatura de Andrónico suene irrefutable para los marxistas. Es que yo creo que ese es el objetivo, o sea, la recolección de datos, a lo que me iba con lo que les decía, es bastante precisa, yo diría, Ya. la recolección de datos, pero la interpretación y o sea, cómo cocinas los datos, sí te está orillando, digamos, desde una perspectiva Es que ¿cómo se puede opositora. cocinar los datos? Esa es mi pregunta, perdón que te Por ejemplo, interrumpa. con el tema de la identificación política. Y Claro, lo que- el tú, ejemplo que tú nos te da- hablas de las categorías que se utilizan. Exactamente. Ah, ok. Por ejemplo, yo creo que lo que está forzando Marcelo Claure de alguna manera es el sueño de todas las fuerzas políticas en la actualidad, eliminar a Evo Morales. Y la única persona, o sea, lo que te está planteando Marcelo Claure, o sea, yo no estoy en partido por nadie ni nada por el estilo, pero lo que te está planteando Marcelo Claure es la única persona que puede eliminar a Evo Morales es Andrónico Rodríguez. Porque ya hemos visto, sí, Luis Arce ahorita tiene el poder del Estado y demás, pero en la encuesta de Red 1 tenía 1%. Y en demás encuestas no pasa el 5%, entonces es como que agarrar al enemigo, como que mostrar al enemigo y decir, Andrónico es la persona que puede derrotar a Evo Morales, y yo creo que esa es la finalidad también de Marcelo Claure, con que forzar a las fuerzas políticas y a los políticos a decir, ok, que vaya Andrónico porque es el único que puede eliminar a Evo Morales. ¿Pero qué significa eliminar a Evo Morales? ¿Que Evo Morales no va a tener influencia en el siguiente gobierno? Que Evo Morales no va a ser candidato. Pero te lo ha resuelto, o sea, Red 1 y Claure te han resuelto ese tema, no lo tomas en cuenta de Evo Morales. Por eso está el tema de cómo cocinas. Claro. Sacas al jefe del chango. El jefe del chango es Evo Morales sobre Andrónico. Claro. Y lo sacas a su jefe y dices, no, el jefe ya no está. ¿Tú no crees que Andrónico rompa con Evo? No. Yo creo que está esperando su oportunidad. Morales. Hasta que el gobierno defina por lo menos su situación, pero de modo concreto, en los hechos sociales. Porque una cosa es pues la normativa hasta cierta parte, ¿no? Yo soy muy teórico con estos asuntos. Justamente Carl Schmitt, una diferencia que hace de lo jurídico y lo político es que lo político tiene el estado de excepción. Entonces, la norma puede decir ciertas cosas, pero lo que se plasma en los hechos es lo que al final termina importando. Ya, bueno, lo vamos a traducir esto Entonces, a lo siguiente, más o menos. Mira, se supone que un Andrónico con capacidad de eliminar, en realidad no es de eliminar, sino de subsumir a Evo Morales dentro de lo que es su candidatura, debería tener posibilidades de competitividad mucho más alta de lo que están mostrando estas encuestas. Primero, la encuesta de uno, que es un sondeo de popularidad, no encuesta, ya te elimina la posibilidad de un más en segunda vuelta. No hay posibilidad del más en segunda vuelta. No, yo diría todo lo contrario. Claro que no. Yo diría todo lo contrario. Saca 18, pero el bloque Samuel Tuto saca 33 y el bloque Reyes Villachi Sí. saca 24. Pero están los techos electorales. Si te fijas los datos de los techos electorales, los dos candidatos que tienen mayor techo son Samuel y Andrónico. Eso es en la de Sí. Claure. Ya, Ya, Eso pero, no, claro, pero No, yo te estoy diciendo, la de Red 1 te descarta la posibilidad de que el más entre segunda vuelta.
Claro, pero es una observación. Hay que Es una contrastar con el observación, resto de las pero basada en observaciones. lo que igual. es el presente político. Si nos basamos también en el presente político, supuestamente con el sondeo de Claure, aún en esteroides, Andrónico Rodríguez tiene serias posibilidades de ganarle a un Samuel Doria Medina. Y la única posibilidad de que le gane a Tuto es que no exista ningún respaldo de oposición a Tuto Quiroga. ¿Por qué? Esa era la inconsistencia de los que yo quería decirles. En la encuesta de Claure, en la primera parte yo sí la tomaría en cuenta. Porque sí es un sondeo de nuestro ánimo, más o Yo te menos. doy un dato, pero bueno, antes de que se me olvide, no, este dato es A clave. ver, ya, dame ese dato antes de que Ya, se te olvide. 81% exige cambios fuertes, ¿verdad? Rápido, Estamos ahorita. así. Sí. 81% exige grandes cambios. Exactamente. Parte de esas personas también están viendo a Andrónico como alguien que puede generar sus cambios. Porque no sería consistente de que Andrónico tenga un 25, tenga esos techos, con un porcentaje amplio de personas que te están pidiendo grandes El transformaciones. problema es que Andrónico en ningún momento te ha dicho que te va a hacer grandes cambios. Pero la gente lo está pensando así. La Si gente haces un dice, cruce de mira, datos, esto es algo muy interesante y esto vale la pena que también lo sigan. La gente está deseando que Andrónico Rodríguez te proponga un modelo distinto al que ya existe. Pero Andrónico Rodríguez es formado dentro de las filas del masismo evista como Luis Arce Catacora. Es el mismo modelo. Es el mismo modelo. Presencia masiva de la estatalidad, casi nulidad de mercado, no empresas privadas. Pero Lo político continúa dominado, perdón, lo económico continúa dominado por lo político. Pero y en el foro de Nueva Economía, cuando va y en Santa Cruz plantea, o sea, reconoce los errores del MAS y le habla al empresariado cruceño. Ya, a ver, te lo pregunto, eso a ti. Es narrativa, ¿Cuántas es veces? narración. ¿Cuántas veces después de lo de la ¿Caínco era o no? No, de Nueva Economía. De y Nueva del- Economía y El deber, creo. el deber. ¿Cuántas veces más ha dicho Andrónico lo mismo? No, o sea, yo lo respondo fácil. Es narrativa y es al público al que se dirige. Él estaba en un lugar específico, con un público específico y tenía una línea comunicacional que tenía que seguir. Punto. Hay mucha gente que cree que Andrónico representa, digamos, una moderación del MAS. Incluso él, en algunas Claro. intervenciones él dice abiertamente lo que decías, Mateo, reconocer los errores que ha tenido el MAS. También se muestra, digamos, un poco más favorable una apertura de mercado, pero honestamente, ¿alguien aquí le cree? No sé, yo me pondría a pensar 2, 3 veces si realmente es creíble su discurso. ¿Por qué? A él, uno, le conviene tener esa imagen porque, ok, él no está haciendo campaña como tal, pero ese tipo de intervenciones le es favorable a él, porque hay mucha gente, Claro. como estaba hablando también David, el hecho de, ok, esa como que hartazgo, digamos, de lo que ha pasado, lo que ha estado haciendo el modelo del MAS, también ese reconocimiento de que es un modelo que sí está evidentemente agotado. Entonces, ok, a él le sirve, tal vez no mostrarse radical y decir, ok, rompo totalmente con el MAS, pero en ciertos espacios decir esto. Ahora, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho y yo realmente a Andrónico no le creo. A ver, Y yo principal- lo siguiente. Andrónico en el pacto en una reunión del Pacto de Unidad, ¿repetiría lo que dijo No. Para nada. en Santa Cruz? No, para nada. No, ya, bueno, terrible eso. Creo que Exacto. Porque tú tienes razón, hay un deseo en la mayoría de la gente de que las cosas cambien. La gran pregunta, ¿ese deseo de que las cosas cambien existen dentro del masismo? Eso lo reconoce Claure cuando dice hay un 11%, sí, no me sé, hay un 11% de masistas que están en contra del gobierno y que también están en contra del modelo de Evo. Andrónico debería agarrar ya te creo que ese 11% es como que la base de Andrónico. Pero yo vuelvo a la idea de la gran inconsistencia antes de que me interrumpieses. ¿Ya? era clave para ese dato. Sí, pero tú tienes, sí, porque hay mucho ahí viene cocina. Tú lo pones más o menos Andrónico frente a 4 escenarios de opositores, ¿sí? Se supone que en una segunda vuelta, todos aquellos que se han declarado en algún momento antimasistas, 65%, Sí. votarían anti-MAS. Y Andrónico es anti, Andrónico Está es presentado como más, ¿sí? ¿Cómo puede ser entonces que Samuel, Tuto, Manfred y el Chi solamente rasguñen más o menos como 40%? Esa es la primera gran inconsistencia. Luego precisa Claure que de ese 65% que se consideran antimasistas, hay algunos que votarían mayoritariamente por un bloque de unidad, 56%. Ahí viene la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que ese 56% no esté reflejado en una encuesta cuando mide segundas vueltas?
y vuelvo a mi idea loca, de ustedes no me quieren creer, pero eso sí, para que una encuesta, aún sea un sondeo de popularidad, tenga valor, tú tienes que medirte en segunda vuelta, candidatos contra candidatos. Pero está eso ahí. Ahora No, va- pues. A ver, Ah, bueno, excepto, claro, solo está contra Andrónico, eso es súper cierto. Claro, pero para mí aquí hay un Y no dato- como bloques. Ajá, O sea, no como bloques como yo lo entiendo, David, sí, sí, sí. sino como bloques como tú lo entiendes. Claro. Que A ver. valdría la pena, espera un rato, porque cuando estábamos en la previa, creo que uno de esos dos locos se le ocurrió decir, Chi, el valor de Chi es un electorado religioso, Sí. fundamentalista, conservador. Ujú. ¿Qué es eso? Ahí te creo como bloque, Ok. pero mínimo. antes de pasar o sea, de seguir cometiendo el error de todos los candidatos de hablar solo del MAS, Ah, cerramos con esta pregunta. Luego pasamos a la oposición. O a las oposiciones. las oposiciones. ¿Por qué aproximadamente, bueno, más de un 20% podríamos decir, sigue queriendo votar por el MAS? Desde su perspectiva. Independientemente de... ¿Cuánto has dicho? ¿27? No, más del 20%. Es más del 20%. Sí. Más del 20%. Ajá, por Andrónico. Ve a Andrónico como una posibilidad. Yo te robo la palabra hasta que... No, ya no, no, cuando es esté una pregunta. craneando. Sí, Claro, porque estoy así como IDM, más o menos. estoy así. yo creo que la oposición nunca ha cerebro. sabido estructurar un pensamiento de país de modo ideológico. Claro. Siempre ha sido muy tirado a lo pragmático, a lo tecnocrático, a resolver ciertas cuestiones operativas de la sociedad boliviana, pero nunca ha sido de plantearte, por ejemplo, un horizonte de posibilidades ideológicos, filosóficos, de así debería ser Bolivia bajo ciertos principios y ciertos preceptos y consignas políticas que deberíamos seguir, porque yo creo que nunca han sabido leer la Yo realidad estoy boliviana. totalmente en desacuerdo. Yo te creo eso hasta antes de la crisis. No sé, y yo creo que va a haber cacheteo acá. ¿no? No, está bien. Yo tengo una te opinión. creo- ¿Vos, vos qué tengo- tienes? yo- ¿Te yo- sabes del cacheteo o Dale, entras dentro del dale, dale. cacheteo? ¿no? A ver, primero, yendo desde primero a lo superficial, me gustaría hablar un poco de lo superficial. A ver, es evidente, una parte del voto duro del MAS va a ser parte de los funcionarios públicos. Ok, es una parte, pero ya sí, esa es la parte superficial que todos dirían, ok, muchos analistas también lo dicen, muchos opinólogos van directamente a decir, tienen votos porque, ajá, hay muchos funcionarios públicos y votan por ellos. Sí, puede ser, pero en realidad ahí un poco sí te tomo la palabra, David, la verdad. Algo que creo que debería quedarnos a muchos, más que todo a los jóvenes, que es que, ok, hemos visto este partido, es el único partido que hemos visto prácticamente, pero algo que nos tiene que quedar, y también tenemos que pensarlo porque es la forma de combatirlo también, para los que estamos en la oposición, por así decirlo. El MAS no solo es un partido, es una expresión cultural. El MAS ha sido una hegemonía durante 20 años. Y eso no es algo espontáneo de la noche a la mañana, responde a algo más profundo de la sociedad, es un epísteme. El MAS representa un epísteme, un saber de sentido común que ha estado representado durante más de una década. Entonces, a ver, estamos en una transición. Mucha gente dice que solo es un momento político y ya está, pero no es así. En realidad yo creo firmemente de que estamos en una transición de un epísteme, estamos cambiando totalmente esos esquemas. Y se lo ve en el mismo MAS es la misma respuesta, el por qué está perdiendo el apoyo, no solo porque su modelo económico está deteriorado, porque no responde ya a las necesidades del país, sino principal y fundamentalmente porque ahora el grupo mayoritario que representa para mí esta nueva epísteme, que son los informales, los comerciantes, los gremialistas, etcétera, no están representados en el MAS, porque el MAS ha representado mucho tiempo por un lado más identitario. Entonces, sí, o sea, un poco ya yendo más a tu pregunta, digamos, ¿por qué siguen teniendo este apoyo? 25% como primera opción. Claro, exacto. Para mí responde también mucho al tema de, ok, toda una narrativa que se ha creado, una estructura, una visión que, ok, no nos gustará a algunos o a otros sí les gustará, no sé, pero mucho tiempo ha logrado que mucha gente simpatice con ello, no solo clases, digamos, bajas, clases medias también. O sea, ha logrado incluso el MAS configurar, digamos, una opción que sea plausible y que sea, digamos, interclases, no sé si es el término correcto, pero que pueda, digamos, moldearse a diferentes clases sociales. Y entonces, inevitablemente hay un factor de identificación bien arraigado en la población que yo creo que responde al por qué hay algunas personas que siguen pensando en el MAS como primera opción. Ahora, ya, si estás de acuerdo o no, amén, digamos, pero esa para mí es una de las razones. Pueden haber más, Yo claramente. tengo dos observaciones y una propuesta de podcast. A ver, Lo dice Kelly para que estén más fresco. ¿Por qué hay un 25% que todavía apoya Andrónico. apoya?
O lo al- más andrónico o esta cuestión. Kelly lo dijo, es una reducción cultural. El MAS antes de ser una propuesta económica, política, viable, era una respuesta cultural, masiva en algún momento. Y ahora, claro, estamos reducidos, diría yo, a su mínima expresión, pero hay una posibilidad de que la gente no decida votar por Andrónico o por quien te presente el MAS, porque hay un razonamiento detrás al respecto del modelo de gobierno o sistema político, sino por una manifestación cultural. Lo tuyo no es cierto, y solamente tomando, y esto es para la idea del podcast, las oposiciones nunca han tenido visión país. Yo te garantizo que desde el retorno a la democracia, todas las oposiciones, porque si estás pensando que la oposición son los que ahorita son la oposición, no es cierto. Todas las oposiciones han tenido visión de país. Lo interesante es que previa al MAS, las oposiciones han tenido posibilidades de influenciar la agenda del gobierno o de los gobiernos para que esas visiones entren. Y te voy a plantear lo siguiente. La oposición a Hernán Siles Suazo, ruda, cochina, reaccionaria, todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Tenía una propuesta de país que era, primero, un país con la menor cantidad de economía dependiente de lo que es lo estatal. Ujú. Entra el proyecto de ese momento, que algunos lo llaman neoliberal, pero no es neoliberal. Hace el ajuste en las cuentas en el Estado, te nivela la situación económica y a partir de ahí te dice, bueno, ¿y ahora qué vamos haciendo? Una oposición fuerte al MNR era el MIR. Acuérdate que cuando el MIR entra al gobierno, uno de los primeros grandes cambios dentro de lo que es el sistema tributario es que incorpora a los informales. Ujú. De una forma que tenía que haber sido un poco más gradual y mucho más grande, pero por lo menos empieza con un primer paso. Y ese es el régimen simplificado. El MIR era oposición al MNR. La oposición al MIR ADN de ese gobierno, el MNR envalentonado, juntamente con lo que era la izquierda, decían, hay que empezar a ver el país con mayor representatividad. Y de ahí surgen las negociaciones para que tú puedas tener diputados uninominales. Ujú. Se te abre el Parlamento. Pero también empiezan las negociaciones. Por eso también está interesante. Esa oposición logra incorporar en la idea del gobierno que las reformas constitucionales también pasan por la descentralización. Pero son cosas operativas. Es que a eso me refería. O sea La que visión país que ellos te estaban presentando era una visión de país cada vez más inclusivo, cada vez más moderno, cada vez más descentralizado, Institucionalizado. cada vez más políticamente activo y cada vez más institucionalizado. Y ya, el tema económico que les gusta, porque debe haber así como frikis más o menos de lo económico. Cada vez haciendo mayor inversión en lo que pueden ser recursos naturales. Fíjate que todas esas posiciones se conforman básicamente hasta finales de los 90, principios de los 2000, y además asumen oposiciones y gobierno la necesidad de hacer una mega inversión en lo que es el producto que nos va a sacar de esta pobreza radical que teníamos y de lo que era el monoextractivismo de lo mineral. ¿Cómo le metemos a hidrocarburos? ¿Ya? Las oposiciones siempre han tenido visión pero de siguen país. siendo, o sea, criterios operativos, o sea, Pero muy, es que, muy puestos en ¿qué la es lo que práctica. estás pensando tú? Yo cuando estoy pensando es cuando, por ejemplo, una ideología, ¿qué plasma a través de toda su gama de pensamientos? Plasma pues la defensa de ciertos valores, de ciertos principios ineludibles. ¿Cuándo la oposición ha plasmado uno de esos Pero la valores, descentralización no es un principio y es Es un un- valor pero ineludible. eso es- Claro que pero sí, es- porque eso es autonomía. Eso es de algún modo ayudar a que las regiones entiendan que también tienen capacidad de soberanía y de autodeterminación. Pero- la autodeterminación es un valor político, David. Creo que Claro, pero ha sido... es que- La representación mayor, la inclusión o la posibilidad de la elección directa o de tener indígenas, es pues un valor también de la democracia. Pero ha fracasado rotundamente. No, claro que no ha fracasado. Si no, el MAS nunca hubiese llegado al poder. El MAS llega al poder porque también, perdón, Freddy, porque también plantea cosas. Y una de las cosas que te plantea el MAS es, no nos gusta esta constitución. Claro. Pero, perdón, Dale, solo para dale, que dale. no se vaya, digamos, creo que cuando igual David, ahí te yo sí creo que sí te entendí esa parte bien interesante, el tema de la visión país, y sí, yo sí estoy de acuerdo en lo que dices, si bien
a ver, no me atrevería a decir que es como que la oposición jamás ha planteado una visión país. Yo creo que la oposición no ha sabido mucho tiempo hablarle, no sabía a qué país le estaba hablando. ¿Y por qué te lo digo? Eso se pone en el, o sea, lo contrastas, lo ves, digamos, en lo práctico con la entrada del MAS, digamos. Ante el proyecto de país, sí han hecho ciertas cosas, lo que mencionas tal es totalmente correcto, pero entonces, ¿cómo se explicaría el por qué el MAS entra al poder, digamos? O sea, es porque esos modelos que planteaban la oposición de esos momentos, digamos, estaban totalmente desactualizados con las nuevas demandas que tenía la población. En esos momentos se decían gobierno. Claro. La oposición fundamental era el MAS, el Movimiento Sin Miedo y otros grupos pequeños también de ecologistas. Ellos logran imponer su agenda, nueva constitución. A partir de ahí te creo, Kelly, hay una nueva oposición. Y esa nueva oposición sí también tiene visión de país. Dice, Eso es lo que yo te quería preguntar. Hoy, los candidatos de oposición, y ya entrando para analizar los números de la oposición, ¿cuál es la visión de país que te está planteando la oposición? las oposiciones. O las En eso sí no oposiciones. tenemos que ver. Primero que te dice que tiene que ser un país mucho más descentralizado. O Hay un grupo de- cumplir con las autonomías. No, ya nadie te dice que hay que cumplir con las autonomías. Más, de hecho dicen, hay que pisar el acelerador con la Eso descentralización. sí estoy de acuerdo. ¿No? Y ese es un grupo de la oposición que además tiene representación territorial. Entonces, hay unos que son más extremos que dicen, no, hagamos el país federal. En la idea de que puede ser 9 federaciones cuando es imposible, ¿no? Claro. O en la idea más loca todavía de que este sea un país de 2 federaciones. Santa Cruz y el resto. ¿Ya? Que les cuadra muy bien al Ku Klux Klan Kamba, ¿no? 2 federaciones. Bolivia es un país confederado, ¿no? La Federación Cruceña y el resto, Los collas. y todos los demás. No, te meten chaqueños, cochambinos. Hay otras visiones de cómo debería hacerse en el tema de lo que es también la descentralización. En el tema de lo económico, desde el día, no te diría que desde el día 1, porque el tema de la nacionalización les impacta y empiezan a ver que la plata empieza a llover. Y en algún momento ellos te dicen, che, pero un momento, nosotros hemos invertido en esto. Yo recuerdo que tuve una entrevista con Jaime Paz Zamora él, hace 10 años atrás. Decía, están cosechando lo que yo he sembrado. Y claro, como tú eres así anti-establishment, estás hablando. Y es cierto, durante el gobierno del Gallo, Claro. metieron una cantidad de dinero a yacimientos, esto para que empiece a hacer lo que tenía que hacer una empresa petrolera. Investigar dónde hay petróleo y gas y poder luego después eso, negociarlo y gerentarlo. Ya. El otro tema con lo de las... Con la visión de país. División de país de las oposiciones. Tú tienes siempre has tenido desde la llegada al MAS 2 tipos de oposiciones muy fuertes, ¿no? Una oposición nacional, representada en el Parlamento, y una oposición territorial, con una enorme capacidad de despliegue y de contención del MAS. Hace rato estaba leyendo, bueno, hace rato no, pero ayer estaba leyendo un artículo muy interesante sobre un estudio que se hace sobre cómo las oposiciones territoriales logran contener el nivel de autoritarismo de un gobierno nacional. Y si tú te das cuenta, con todas sus luces y sombras, la de Percy frenó. La gobernación de costas frenó muchísimo el autoritarismo del MAS en el oriente. Más bien lo hizo. La gobernación en su momento de Manfred Reyes Villa, cosa que le salió muy mal, lo terminaron despidiendo, ¿no? El municipio de La Paz, Igual en Tarija, ¿no? El gobernador de Tarija. cuando no estaban en manos del MAS, sí, pero claro, el primero cocido. Bando igual. Claro, Sí. o Bando también. Vamos Pero- también, ¿no? Esas oposiciones territoriales lograron generar una contención al modelo autoritario del MAS, porque el modelo hegemónico del MAS, ¿por qué ha sido tan fácil para el MAS ser hegemonía en poco tiempo? Poco tiempo, digamos, en 6 años, porque no tenía oposición fuerte en el Parlamento. De hecho, su primera gran oposición que tuvo el MAS fue la del periodo del 2005 al periodo del 2010. Tenías un Senado en el que ellos no eran mayoría. Y todo tenían que pactarlo. Entonces, claro, el MAS empieza a recurrir al autoritario. No se olviden, bueno, no sé. Está marchado Evo Morales para aprobar. ¿Estaba qué? Está marchado, le digo. Para exigirle a han los sitiado diputados. el Congreso para que se apruebe la Constitución. Una Constitución negociada en el Congreso, porque la Constitución que se hizo en Sucre y luego la Constitución que se hizo en Oruro, no tuvieron... Se llaman muy chiquis para eso, más o menos. Pero las visiones de la Cala Ancha, lo del No, igual Mariscal están Santa presentes, Cruz, sí, igual están presentes. lo del sí. el cerco acá al Congreso, esa era una oposición que te creo, su visión era, ya no, pero tenía también algún impulso, y ese impulso se rebalsa a lo territorial. Ahora, es increíble cómo con Luis Arce Catacora, las oposiciones
de repente entra en una especie de aletargamiento. Todos se aletargan. Ya no tienes uno, bueno, excepto Santa Cruz, hasta que secuestran al gobernador, ¿no? Pues las demás se aletargan. Se aletarga La Paz, se aletarga Cochabamba, se aletarga Pando, Beni, ¿no? Después, en cuanto a se hiperfragmenta comunidad ciudadana y también creemos en el Parlamento. Por el mal gobierno de Áñez. Sí, Yo creo que esa es la respuesta. sí, sí. Yo creo que la ascensión de Arce es por el mal gobierno de Áñez. Porque No, claro, pero eso esto también- es el otro tema que no se ha visto aquí. Porque creo que lo han obviado. ¿Cuánto es el voto castigo al MAS? ¿Pensamos que es 65%? No. Porque cuando te fijas en el único dato que creo que sí es relevante de la encuesta de Claure, lo de las posibilidades de segunda vuelta. Andrónico versus. Es como si no hubiera voto castigo, maestro. Es que yo creo de que la gente no está asociando la figura de Andrónico con el gobierno de Arce. Mm. O sea, sí, sí. porque Claro. si tú haces una retrospectiva igual con las encuestas que se han ido publicando desde el 2023 de la imagen, ¿no? Claro, Tal vez de claro. la intención de voto, mientras Arce va bajando en favorabilidad, Andrónico va subiendo. O sea, no hay pues una conexión, pues Andrónico como parte del gobierno, parte del movimiento del socialismo, arcista por lo menos. Explícame eso. Claro, es que aquí viene para mí lo interesante, es que la gente decide en sus creencias, o sea, aunque esto tenga ciertas contradicciones internas, la gente es la que decide en última instancia. Así se construye la política, desde las creencias de las personas, de Sí, cómo pero- creen, de cómo ven el país. ¿Por qué la gente no cree? Porque a mí me parece increíblemente, a ver, lo voy a decir, de electorado incompetente el no entender de que Andrónico, que es presidente del Senado por el MAS, no es parte del gobierno del MAS. Ha sido ¿En una... qué momento la gente hace esa disociación y dice, sí, el presidente del Senado, que es del MAS, No lo representa. no es el MAS, no es el gobierno? ¿En qué momento hacen eso? Es que eso Claro, es lo peligroso. pero es algo que ha ocurrido, es algo que ha pasado. Es que Es- ahí están y los es- datos, y es pues, lo que te corroboran. peligroso, y es lo peligroso, porque Pero la ¿en qué gente está momento ha disociando pasado eso. eso? Porque además aquí hay un factor clave, Ya. porque la Asamblea ha funcionado como un contrapoder al Ejecutivo todos estos años. ¿Y quién era el líder de Como prácticamente? todos estos años. Los Claro, últimos pues. 2 años. Los últimos No, desde el 2023 ya vienen estas riñas Claro, 2 súper años. fuertes. Dos años. 23, 24, 25, Sí. ya desde el Pues tú dices que 2022. esa ruptura de, soy del MAS, soy el presidente del Senado, a ver, reelecto varias veces, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo no soy del MAS. No, Es como, o sea, Andrónico es el fucking gato de Schrödinger, ¿me entiendes? es que yo creo que es eso, porque, Sí. mira, o sea, al inicio entra con Arce, se distancia de Arce, sigue con Evo y ahora se está distanciando de Evo. Puta madre. Entonces yo creo, mira, yo voy a hacer futurología. Ya. En 2 semanas, Andrónico va a romper con Evo. Y las organizaciones sociales, porque, mira, yo estoy viajando mucho a Potosí, las organizaciones sociales, así ¿Me flota? ¿Te has grabado otra vez? Van a funar otra vez. editen eso. Las organizaciones sociales, o sea, desde los movimientos orgánicos, están proclamando, o sea, por más que eran evistas, históricamente, yo hablo con evistas, así, de Potosí, que me dicen, no, sí, Evo Morales, ahora te dicen, no, Evo ya fue, es Andrónico, la nueva figura. Lo mismo en Santa Cruz. Las casas de campaña en Las casas de Santa campaña Cruz en no Santa se Cruz. explican. Y la gente está diciendo, Evo Morales ya representa, o sea, lo han visto como un político dinosaurio, tanto como a la oposición y demás. Y yo creo que tiene que ver también con los ciclos políticos, ¿no? Entonces ahora ven a Andrónico como una renovación, no sé si necesariamente del MAS, pero sí como de esta Clase política, digamos. clase política de izquierda, podríamos decirlo. Como Dime un otro, punto de fuga. dime otro candidato de izquierda que no sea Andrónico. Yo te quiero ver. Eso va a salir. Que salga. Su partido, su alianza partidaria se llama sí. Frente Revolucionario de No, Izquierda. no, pero el candidato, no el partido. Estoy utilizando tu... Socialdemócrata es el Samuel. Claro, Sí. ya, pero eso, ya, digamos. Pero ¿a qué te refieres con izquierda? ¿No? ¿Izquierda guerrillera radical? ¿No? La- Ni siquiera lo que Andrónico es representa eso. el macizo, Ya, digamos. pero lo que ha planteado el David es a mí lo que me parece más interesante. Porque el David no te está diciendo, la gente lo percibe a Andrónico como la renovación del MAS. Andrónico no es el MAS. ¿O no? Es que así lo está mostrando la gente y los datos. Sí, la gente está pensando que Andrónico es la oposición al Evo y a Luis Arce Catacora. Ujú. Pero yo creo Date cuenta ahora, perdón en esto más o menos. Tú te das cuenta en este momento que la oposición es dueña del Parlamento. Si el presidente del Senado, el tercero en sucesión, es opositor al gobierno y al partido de gobierno,
¿Qué está pasando más o menos? ¿Por qué mide tan bajo? A mí esto me da a entender, esto solamente porque estoy elucubrando aquí más o menos. ¿Cómo puede ser que el principal opositor ahorita no es un candidato, es un hombre en ejercicio? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que el principal opositor a este gobierno mida 28? 25. O 25 con esteroides. No, para mí más bien es un milagro. ¿Cómo? Claro, es que se supone que debería haber esa correlación más Andrónico formando parte del proyecto, formando parte de sus políticas económicas, políticas públicas, no sé, o sea, debería haber esa correlación con Andrónico y como que la gente lo está emparentando completamente con el proyecto, como te digo, pero no existe eso, o sea, es que a mí me parece más bien eso lo interesante, de que la gente está disociando Exacto. al proyecto político del MAS de Andrónico. Y eso es algo que más bien deberíamos, yo digo, más allá de ir a reducir todo en, ok, es o no es, más bien pensar, ¿por qué? Porque es algo bien evidente lo que vos dices, David. O sea, es cierto, la gente parece ¿Tú por qué disociándose. crees como ciudadana, digamos? ¿Cómo? Como ciudadana, ¿tú por qué crees que la gente disocia a Andrónico del MAS y Y convirtiéndolo más en su principal opositor. Es que un poco lo que decías, digamos, el hecho de que pareciese que él se muestra como que tal vez no intencionalmente, aunque yo no lo creo, yo creo que sí es bien intencional, pero que él se muestra como quizás alguien más moderado, quizás alguien que tiene una nueva visión, que representa una nueva clase política y que tiene un discurso que en lo superficial, si no lo analizas mucho y solo lo escuchas, que es lo que la mayoría de las personas lo hacen, diría, ok, tiene ideas muy diferentes a las de Evo, tiene ideas tal vez muy diferentes a las que se estaba haciendo tradicionalmente en el partido. Tal vez él como que tiene una voz distinta, por así decirlo, no sé. Y probablemente muchas personas, justo por la intervención que decías, digamos, en Santa Cruz, que esa intervención ha sido bien mediática, digamos, ha sido en redes sociales, ha sido un boom, digamos, en TikTok, en Facebook. ¿Y quiénes son los que más consumen? Digamos, también los jóvenes. Y muchos jóvenes, yo he escuchado a muchos jóvenes de acá, digamos, en La Paz, que no son masistas, nunca han votado por el MAS, se consideran de oposición, que dicen, pero parece que Andrónico no va a hacer lo mismo que el MAS, parece que es alguien plausible de pensarlo. A ver, ahí voy a lo que yo decía desde el principio. Para mí es un error rotundo disociar a Andrónico del MAS y que él se limpie su imagen, por decirlo así, limpie su cara y se desentienda de lo que ha hecho el MAS, que es algo que pareciese que él quiere hacer, porque no está ni con uno ni con otro. Es algo bien inteligente, no lo voy a negar, para nada. De hecho, es una estrategia bastante Yo creo que tiene inteligente. que ver con algo, lo que tú dices. Y el factor de que Andrónico esté disociando para la población es que representa renovación política. Sí, O sea, yo también creo eso. renovación y, digamos, yo creo que la gente también lo ve como el único que puede cortarle la cabeza a Evo Morales. Claro, exacto, ahí vamos, eso es esencial, representa eso, pero ahora, a lo que les decía, más allá de decir sí o no es, hay que profundizar un poco más, digamos. Esas aseveraciones de que las personas piensen eso es bastante peligroso, porque ahí retomo lo que decía Yerko. Andrónico tiene una instrucción y una educación, digamos, en militancia en el MAS, conoce todo el aparato dentro de, que te garantiza que él puede decirte en cámara y en ciertos espacios, yo voy a hacer esto, pero al día siguiente lo hagas realmente. Yo no le creo. Y es algo que decíamos en la previa, digamos, yo lo decía bastante. No podemos repensar una nueva Bolivia con una crisis tan fuerte de que un líder que está planteando una renovación o se plantea con una renovación no pueda posicionarse claramente con cosas que son fundamentales. Por ejemplo, que el tipo hasta ahora no haya podido romper con Evo Morales después de toda la mochila que carga Evo Morales, con todas las cosas que ha hecho que son comprobadas, y no pueda romper con él hasta ahora. Estamos viendo más de lo mismo. A pesar de que él sea un empaque nuevo, un empaque joven, que él no pueda posicionarse y decir esto es incorrecto. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Bueno, puede ser. Pero a ver, lo que tú estás diciendo, Mateo, es Andrónico no es del MAS, se va a separar del MAS. No va a ir o sea, lo que yo creo es que Andrónico va a ser candidato y no va a ir con el MAS. O sea, Andrónico va a ser candidato de la oposición. No, es que... Pues es que Es que de una oposición del MAS, no una oposición, digamos, como tal, o sea, como la tradicional ahorita que vemos. Es que es muy claro, confuso. son varias oposiciones, o sea, yo Son prefiero las verlo como... oposiciones. Son las oposiciones. Esa es mi idea que yo les di al principio. La segunda vuelta, o
se va a dar entre dos opositores. Sí, Sí. Sí, eso es. Yo claro, creo que sí. evidentemente. Ya, o sea, no claro. va a ser el Ahora, arcismo que va a estar en segunda Uno vuelta. de sus opositores puede ser Andrónico Rodríguez. Sí. Muy bien. Otro de los opositores puede ser Pero es un Samuel Otuto. Pero es que Pero ahí es lo que me parece loco. Entonces, en realidad... no es opositor. Sí, O sea, es opositor. es que el momento... A ver, Pero- no es... A ver, ordenemos un rato. Es opositor hasta la primera vuelta. Pero ya en la segunda vuelta ya es oficialismo, o se va a mantener como opositor también en la segunda vuelta. Es que no lo... Es que es lo que le conviene, ¿no? Políticamente. Exacto. Porque, una vez más, retomo mi punto. Andrónico ha crecido de la no promoción, justamente, ni de Evo Morales ni de Luis Arce. No, pero recopila, O sea, recopila, es que- digamos, ese voto duro. Claro, pero es que Pero capitalismo. la gente fácilmente puede pensar y decir, ya, está bien, los que han fallado han sido Evo Morales y Luis Arce, pero tal vez Andrónico represente una reinvención de este proceso. Exacto. Voy a ir un ratito a la super encuesta de Clave. Hay un slide en el que te plantea ese 65% de gente que no votaría por el MAS, Ajá. como MAS, ¿no? Y te dice, hay una oposición que es antimasista, pero no se identifica como opositora. Ese número es 46. Eso yo Ya. no. ¿Por qué ese 46 no se refleja con el principal opositor al gobierno, que es Andrónico Rodríguez? Porque no hay esa ¿Por qué correlación. se casa más con ese 27% de masistas que yo digo que está underperforming además ahí? Si Andrónico Rodríguez es la oposición al MAS y al gobierno, Andrónico Rodríguez debería medir mucho más. Debería medir mucho más. Porque hay un 65% que no votaría por el MAS. Ok. Ahora, de ese 27%, 16% de vista, 11% masista, Ujú. ¿dónde está esa representación? No puede estar. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando acá? Ujú. Sí. Hay una persona, hay un supuesto candidato, porque no es candidato a nada, que tiene voto de la oposición y al mismo tiempo voto del masismo. Pero en esa trayectoria, entre 46 a 25, 27, desaparece. Hay muy poca gente, yo te aseguro, puede ser el caso, pero tal vez eso es lo que debería preguntar la siguiente encuesta. ¿Consideras Andrónico del MAS o de la Sí, oposición? ujú, Sí, exactamente. Eso Sería me súper parece clave. Eso Ya, es importante. O sea, Es eso lo que falta más o menos. Mandar un ajá. mensaje a Claure y dile que no siente. Claro, tienes que, en los $80,000 que te van a pagar nuevamente, ¿no? Tienes que incluir la pregunta. ¿Es Andrónico Rodrigo del MAS o es de la oposición? Y si es de la oposición, y esto es la gran cosa, no importa cuánto esteroide le metas, sigue teniendo un underperformance Andrónico. Ya. Cerremos al MAS, ya no más. Bueno, Ya no más más del más. de Evo, Arce, Andrónico. No cometamos el error de la oposición de hablar todo el día de ellos. Perdón. Vamos ahora a las oposiciones. Vamos. Yo no entiendo. Yo quiero ir con esto primero. El tipo de los... O sea, hay una diapositiva que habla de los simpatizantes. Ah, sí. Yo te quiero preguntar, Yerko, o les pregunto a todos, hagamos una ronda súper breve. ¿Cómo definirían este tipo de simpatizante? Les leo. Características. Menores de 30 años. ¿Cuál es el número del slide, por si acaso? Dame dos, te digo. 12, creo. Dame un segundo, No, más, ahorita te más, digo. más allá. Es un la... un 4. 16. Sí, sí, sí. 16. Ya. Es en la Es un cuadro como comparativo. Ah, un poquito. Es. Eso. Está acá. Ajá. Exacto. Sí. ¿Qué tipo de simpatizante tiene según lo que dice esto? Características. Menores de 30 años, clase baja y menos identificación con la oposición. Son fuertes en la paz. Ujú. En dos palabras o en una oración, ¿cómo defines este tipo de simpatizante? Los salteños son la manósfera. Manósfera. Sí. ¿Ok? Lo que es peor, voy a aprovechar que ahora Adolescence está en Netflix, voy a hacer propaganda por Netflix. Los salteños son incels. No he visto, Solo los incels votarían por Chi. no he visto esa serie. No, tienes que verla. Los incels son peligrosos, amigo. Los incels son peligrosos, Kelly. Los salteños son incels. ¿Y por qué? O sea, el votante chi ya se ha explicado en miles de programas, es los disidentes del MAS evangélicos. Pero a mí me sorprende, o sea, este dato es el que me mata. Menores de 30 años. Es que es parte de La la gente- ola anti-woke. Sí.
Es que hay una ola juvenil muy fuerte. ¿Tú crees que Woke. en el alto es anti-woke? No, Porque es que estamos es hablando que- de la- Claro, o sea- pero es que tú estás generalizando, o sea, aquí viene para mí el problema. ¿Qué porcentaje representa el voto de Chi? No representa ¿Dónde? pues todo el alto, representa algunos segmentos, ubicas. O sea, si es un 20%, pues es un 20% de personas. Claro, lo que pasa es que yo estoy diciendo culero, yo estoy diciendo el alto. Cuando en realidad puede ser que sea el alto, los barrios o todos ustedes jailones de la zona sur que son incels, ¿ya? Pero en realidad yo sí creo que hay mucha población en el alto. Es increíblemente machista. Que sí forma parte de un grupo de pensamiento religioso conservador. Que la mayoría de los señores evangélicos están Sí, allá. eso Eso no los hace automáticamente malos, por si acaso amigos, ¿no? Pero sí son de un pensamiento conservador. Sí. Que además tiene otro bloque más o menos como un espejo en Santa Cruz. ¿Ya? ¿Tú dirías que también son los disidentes del MAS? Yo hasta ahorita estaba pensando, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado pensar que el voto de Chi es un voto en el que se camufla el evista que no encuentra a Evo dentro de la lista. ¿No? Entonces dice, miércoles, no está Evo, entonces ¿por quién voto? Sabiendo que Andrónico, si se convierte en traidor, porque ya es traidor de Arce, pero si se convierte en traidor de Evo, no puedo votar por él, porque sería opositor. O sea, voy a buscar a alguien Bueno, que aún dentro de la oposición nunca haya dicho Evo Morales es el demonio o es un delincuente o algo por el estilo, y eso ha sido Chi, Sí. ¿no? Entonces ya, me voto a Chi. No, sí, Pero- sí ha dicho eso de Evo. Nadie le hace caso a Chi, esa es la gran ventaja. Pero hay un tema, antes de que entren, y ahí voy a reforzar, esto ya no es mío, esto es de estos dos, ¿ya? Es muy probable que la madurez del voto evangélico en las elecciones del 25 sí decida tener una candidatura. Y eso sea Chi. Con lo que estamos entrando a un fenómeno Bolsonaro. Exacto, eso es. ¿No? Que yo me he resistido, de verdad, a... eso no va a dar. Para mí, Bolsonaro es como branco, más o menos. ¿Por qué no si Chi es el Bolsonaro boliviano? Es que es lo que aparenta ser en grandes rasgos, ¿no? Por todo lo que dice, todo lo que habla y, bueno, muchas cosas son justamente muy cuestionables, ¿no? En el ojo público, Bolsonaro también lo ha sido. Claro, o sea, yo para, digamos, un poco entrar en ese tema, que me parece bien interesante que lo toques, digamos, Mateo, justo, porque, ¿No? a ver, a simple vista vos cualquier persona diría, pucha, es impensable que tenga ese apoyo vertiéndose los comentarios que da, las cosas que dice, el cómo va tan frontal con cosas que son, perdón si alguno se ofende, pero para mí, y espero que para la mayoría, retrógradas, digamos, y el tipo va y directamente y es un machista de lo peor, digamos. Pero, a ver, el tema de las iglesias es algo bien interesante cuando tú empiezas a analizar dónde tiene más poder Chi, digamos. Es cierto, el Alto es una de las ciudades que tiene más iglesias evangélicas y tal vez él no vaya... no sé si, yo tengo esa duda todavía incluso, no sé si él no es, tal vez es su proyecto, digamos. Sus declaraciones ya, a ver, muy pocos, yo espero, le tomarán en serio. Pero el tema con Chi básicamente es que el tipo se presenta como otra alternativa y yo sí creo que él aglutina el voto de muchos masistas y sobre todo más que masistas evistas. O sea que si bien el voto de Evo parece ser intransferible, Chi yo siento que sí lo capitaliza en cierta forma. Y eso también, bueno, tendríamos que ver un poco más su proyección, pero sí es bien preocupante el hecho de que tenga tanto apoyo para ser la persona que es, para representar el porcentaje que representa, y que en tanta gente joven. El tema o sea, ahí lo explico un poco con lo que decía David, la ola anti-woke, digamos. No es descabellado decirlo. ¿Chi es un candidato de oposición? Algunos podrían decir incluso que es un outsider, digamos. Pero, si me lo preguntas a mí, en discurso, en narrativa, yo diría, de cierta forma, que sí, pero es parte de las oposiciones. Es que si te pones a pensar, ya no hay una oposición como tal. Lo estábamos hablando hace un momento. Incluso hay la idea de que incluso Andrónico es una oposición. Entonces ya no hay una oposición. Yo pregunto esto de si Chi es oposición porque hay otra diapositiva que habla de candidatos únicos de oficialismo versus candidatos únicos de oposición. Por edad. Claro. De 18 a 29 años... Estoy buscando un libro genial que habla del fenómeno Chi, pero se llama Bulls, Bullets and Bibles. La guerra civilizatoria. Seguirán porque yo estoy A lo escuchando. que me iba era a estos candidatos de candidatos únicos, dos bloques, oficialismo versus oposición.
Cuando hablamos por edades, es impresionante, y esto a mí me llama también muchísimo la atención. 18 a 29 años, el porcentaje que votaría por oposición es del 61% por la oposición. Pero hay un 24% que seguiría votando por el MAS entre los 18 y 29 años. Entonces ahí la pregunta es, ¿podemos mencionar que Chi es parte de esta oposición para los jóvenes? Porque en realidad la mayor cantidad de votantes de Chi son jóvenes. Claro. ¿Podemos decir que Chi entonces es parte de la oposición? Es que yo creo que se hace una falsa dicotomía en cierto sentido, porque ¿oposición en referencia a qué? ¿De quién es Al MAS, oposición? al oficialismo. O sea, eso Pero dice la el encuesta. oficialismo está participando de esta elección de forma contundente. ¿Cómo así? ¿Está Arce ahí? ¿En las categorías? ¿Está O en sea, las preguntas? oficialismo se refiere Entendido por el MAS en totalidad, Ajá. sí, Sí, lo sí, engloba, o sea, así lo lo engloba, plantea lo la engloba. encuesta. Y así lo planteo, digamos. Ahí sí es globalizante el término del MAS, digamos. Yo Claro, es que yo no lo he creo visto fraccionado. yo creo que la gente ya no está pensando tanto en o soy parte de la oposición o soy parte del MAS, sino de que ya son pues proyectos políticos muy diversos. Entonces, es que se está aperturando una nueva etapa política en el país. O sea, Sí. ya no podemos, Sí, sí, ya sí. no podemos decir estoy en contraposición de este otro proyecto, pero este proyecto sigue siendo O sea, súper sólido y eso mira, no está porque ocurriendo en el opciones de escenario voto. actual. Ujú. Candidato de unidad, candidato del MAS. Y aquí en el voto por edad, el candidato del MAS tiene un 24% y un 61%. Ya, pero aquí hay una parte clave cuando tú le preguntas esto a las personas. A ver. Es por eso que en algunas encuestas se tiene que hacer una aclaración por lo que se entiende del MAS. Tal vez algunas personas cuando tú les preguntas, ¿se siente parte del MAS? Entiende, el MAS ahora es completamente de Arce. Lo están teniendo como partido jurídico directamente, ubicas, porque ya no lo tiene Evo Morales. Otras personas entenderán por el MAS, es todo el movimiento que se ha armado durante 20 años en el país. Otras personas entenderán, por MAS yo entiendo que es Evo Morales fundamentalmente porque él ha sido su cara visible. Entonces yo creo que ahí viene una de las inconsistencias de no Encuesta. elaborar, claro, una pregunta mucho más precisa sobre lo que se entiende del movimiento socialismo. Y es algo, de hecho, que de forma técnica se trata de evitar en las encuestas. Porque si tú le preguntas, por ejemplo, a las personas, ¿usted está a favor de la libertad? Sí, por supuesto. Pueden entender unas personas libertad desde lo libertario, otras desde lo socialdemócrata, otras libertad desde lo marxista, y te va a formar un cúmulo de cosas que ahí yo creo que ahí vienen las inconsistencias que tú mencionabas. Yo ahí voy Que es un problema con las ahí categorías voy de las con encuestas. Yerko, porque yo creo que aquí la encuesta no toma a Andrónico como el MAS. Es Y que aquí, no. aquí se consolida porque, Claro, pero porque diapositivas atrás Ujú. te hablaba de al MAS, o sea, te hablaba del MAS como Evo Morales, o sea, como el partido de gobierno, Arce, o como Evo Morales. ok. Entonces aquí te plantea, o sea, lo que yo aquí estoy entendiendo de esta gráfica Ujú. en específico, es que aquí se podría malinterpretar, entonces, bajo tu perspectiva, que Andrónico podría ser parte del candidato de unidad. ¿De la oposición o qué? Ajá. Porque Claro, el como MAS, candidato. porque Claudio Ajá. plantea que el Exactamente. MAS es Evo y Arce, el partido de gobierno y los evistas, pero no reconoce a Andrónico como el MAS. Y es justo la inconsistencia que tú mencionabas, ¿cierto? Ajá, Hace un momento O sea, atrás. utilizando tu Bueno, pero argumento. en realidad entonces, claro, lo que está haciendo está potenciando esa disociación popular Ajá, de que exactamente. Andrónico no es del MAS y que además Exacto, es ajá. de la oposición. Exactamente. Pero al mismo tiempo no lo dice. No, Es que no tiene que ser Porque te estoy explícito. diciendo, a ver, si estamos de acuerdo los 5 acá, Ujú. o sea que creo. Atrevo no ha dicho nada más o menos en todo el programa. Pero si estamos de acuerdo los 5, es que el candidato, o sea, la candidatura popular más exitosa en este momento es alguien que está en poder. Es el presidente del Senado. ¿Sí o no? Es que la gente no creo que entienda. No, la gente, como tú lo has dicho, Ujú. me vas a mentir, es que disocia a Andrónico del Claro. gobierno y del MAS. Claro, pero disocia el poder ejecutivo de quien tiene toda la parte institucional para operar diferentes cosas de lo que es la asamblea. Es que la asamblea no tiene pues esas facultades que tiene el ejecutivo. Entonces yo creo que la gente se da fácilmente Fiscalización cuenta. y veto tiene. Claro, pero Y leyes. puede operar a través de las instituciones, como lo hace el arcismo actualmente. Bueno, pero ¿qué instituciones tenemos también? Ahorita tenemos una situación... Puede emitir decretos Somos unos supremos. más a la gente, porque ahorita estamos matándolos como ¿y quién opera dónde en qué? Claro. Pero lo cierto es esto. Hay una disociación popular Sí. Sí. Ujú. que la aprovecha Claure con Andrónico. Sí. Por eso le mete esteroides. ¿Ya? Que creo que para mí va a ser una de las más grandes traiciones. No es
Andrónico traicionando a Evo, es Claure traicionando a Andrónico. Porque ahorita lo que está forzando es, cuando invisibilices al presidente candidato para su reelección, es le estás diciendo a Arce, tú no cuentas, no existes. Y lo segundo, al jefe del chango le estás diciendo, tú tampoco existes, no cuentas. Exacto. La reacción, ¿cómo se ve? Sí, la acción reaccionaria de ambos podría ser, bueno, anulemos a este chico y encontrémonos a alguien mejor o a alguien menos dañino que un andrónico opositor a todo. Es que yo creo que muchos parten de justamente de ese problema de que emiten rápidamente un juicio de valor y lo categorizan rápidamente como andrónico, lo peor, que representa parte de todo ese movimiento que viene de la misma línea. Es que yo creo que es justamente lo que la encuesta hace. Está midiendo las percepciones de las personas. Y las personas no están identificando estos juicios de valor. Y muchas de las personas realmente identifican de que es algo post ese proceso del MAS. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que a veces viene de ahí el problema. Igual, Marcelo Claure en un momento lo ha hecho público a través de su Twitter. Dice explícitamente que ha hablado con él, pero no lo apoyaría como otros sectores. No, claro. Es que yo creo que ahí Pero le vienen están metiendo los tanto problemas. esteroide a lo de andrónico como para fortalecer alguna reacción dentro de lo que es supuestamente el bloque de unidad. Ahora, seguimos hablando en las hablemos del oposiciones. bloque de unidad. Ya, seguimos hablando de bloques de unidad, pero esta encuesta, como la de la Red 1, no te plantean bloques de unidad. Me plantean candidatos, sí. Tanto la de Red 1 como la de Claure asumen y presumen de que no hay posibilidades de que la oposición vaya unida. Entonces te lo sacan de un bloque de unidad a Samuel y a Tuto. Es más, y lo hacen jugar a Samuel como único, solo su nombre, frente a este opositor de que ahora ya no sabemos qué es. Si es oficialismo, es antioficialismo, si es oficialismo, una cosa muy esquizofrénica más. Pero lo pones a Samuel frente a eso y gana. Pero lo pones a Tuto sin la fuerza y el respaldo de lo que vendría a ser este bloque de unidad y lo haces perder frente a esa figura esquizoide o rara que hay allá al frente. Lo mismo haces con Manfred, aprovechando de que vienes de hace 3 encuestas, básicamente fijándome desde noviembre, Sí, ¿no? sí, sí. Bajándole a Manfred como sea, ¿no? Y aumentando a un Chi que no tiene ni partido, ni programa, ni alianzas. Ni le contesta el teléfono Manfred Reyes Villa. Posiblemente, pero ya digamos que están en ese bloque de unidad, ¿no? Entonces, vuelvo a esta idea. Estas encuestas, en esta idea de fantasía, en Liga de la Fantasía más o menos, o tu FIFA, ¿cómo se llama cuando construyes tu equipo en FIFA más o menos? No sé. Y juntas gente que jamás estarían jugando juntos más o menos, ¿no? Es tu modo carrera en FIFA. Ya. Están haciendo un modo carrera, FIFA, pero en elecciones. Están separando gente que ya han dicho va a ir juntos. Y están juntando gente que han dicho que no van a hacerlo. ¿Pero tú realmente crees que iba a ir junto el bloque de unidad? ¿Tú crees que van a ir juntos? Pero claro que sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí ya va más o menos, más allá de lo que son mis expectativas de intelectual que estudia con apasionamiento la ciencia política boliviana. Las estrategias y los cálculos es lo que mueven la política en Bolivia. Sí. ¿Te acuerdas cuando les decía, cuidado con pensar de que porque Claure quiere que irrefutablemente el candidato del masismo, no masismo, sea andrónico? Es fácil ya que en el MAS, que tú has hecho la descripción de que es una estructura brutalmente compleja, ¿no es cierto? Se pongan de acuerdo y digan es andrónico. Lo mismo ocurre con el tema de lo que es La oposición. las oposiciones, ¿no? Cuando este ejercicio de hacer unas primarias y que derive más o menos en encuestas por un tema de tiempo más o menos, los pactos que se hicieron anteriormente de la decisión del método son pactos sólidos. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que la expectativa de ganar en segunda vuelta son muy altas, como lo dicen estas encuestas. O sea, estas encuestas, sondeos, te están diciendo lo que nosotros ya decíamos desde mayo del año pasado. Una oposición, un bloque fuerte, unido, gana en segunda vuelta. ¿Ya? Entonces, claro, ellos dicen, a ver, ¿cuáles son nuestros cálculos para ganar en segunda vuelta? En segunda vuelta es importante que seamos gobierno. Y ahora viene el primer paso. Si tú sumas la cantidad de fuerzas internas que ha logrado aglutinar este bloque de oposición, que es una de las recomendaciones que se han dado desde la ciencia política, amplio, o es lo que se llama también el techo amplio o carpa amplia se llama.
inclusivo, incluyente, multidiverso, pero que estén de acuerdo en torno a un casi mismo nivel programático. Los tres que están, Amparo, el Tuto, el Samuel y los que forman parte, Camacho, Carlos Mesa, Vicente Cuellar. Vicente Cuellar y todos los demás, que es un bloque grande, demócratas, ¿no? Están absolutamente de acuerdo que en lo primero que hay que resolver es lo económico, porque tiene que haber viabilidad para el país. No, pero yo cuando te hablo del bloque de unidades, ¿tú crees que Tuto y Samuel, al final de la encuesta, si es que se va a dar esta encuesta, respeten esa decisión? Sí, por supuesto. Porque el cálculo Y si que no te lo está respetan, ¿qué Primero, bien? porque el cálculo te está diciendo ese bloque de unidad de entrada ya entra en segunda vuelta. ¿Ya? Hay otra cosa más que está empezando a decir estos sondeos. Si ese bloque de unidad se mantiene y se potencia, es posiblemente que obtengan 56% de los votos en primera vuelta. Y si no, Ya. y si no respetan... Yo sé que a ti eso no te dice absolutamente nada, pero cuando estás hablando con gente que hace política, que prepara las listas, que trata de ver quiénes van a ser senadores, diputados, que tratan de ver quién va a ser ministro, viceministro, que en este momento ya están algunos, hay una frase que es muy bonita de los 90, que es ya llamando a Silerico para ver cómo es el traje más o menos, ¿no es cierto? Porque ya hay gente haciendo eso, y tú le dices, no, se baja uno. Ya tus expectativas, ya tus posibilidades de no solamente gobierno y gobernabilidad o gubernamentalidad se esfuman. O sea, Es que- ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser gobierno Eso, exactamente. si uno de tus aliados decide mandarte a la mierda? no, pero es que yo no discrepo con esa idea. Ya. Pero te digo, si en la realidad... Pero te das cuenta que es cálculo, aquí ya no es... Sí, sí, sí. es cálculo total. Pero a veces en la política boliviana, y lo hemos visto durante este Ya último Digamos que se tiempo, empecina, Tuto, es ajá, que... no sé si Tuto o Samuel, independientemente de quién sea, el ego pesa muchísimo en la política boliviana también, y lo hemos visto con nuestro, con Evo Morales, con su museo, etcétera, etcétera. Ahí está. Hasta ¿Qué ahorita. pasa? ¿Qué pasa si es que el ego pesa más que los acuerdos que ya se han firmado y se han pactado? Pero Ese es el problema. Sería un respuesta suicidio, la verdad. sería un suicidio político. Es Evo que- Morales es el ejemplo. Ujú. Se suicida. Se suicida políticamente. Eso va a pasar. Es que si tú no respetas el acuerdo, digamos que Tuto pierde, hagamos ese escenario. Tú no respetas, ¿cómo vas a quedar ante el ojo público de las personas Claro, que no, han sí. tratado de apoyarte? Primer punto. Segundo punto, tus propios partidarios que forman parte de toda la estructura que tú tienes, al ver de que tú ya no tienes las opciones que tiene tu adversario, porque tú estás perdiendo credibilidad ante la sociedad, no vas a decir, oye, che, mejor miré con el Samuel. A ver, Abandonan el trataré de barco. buscar algún rincón Total. donde me puedan acomodar. Sus propios partidarios, su propia estructura lo va a abandonar. Yo discrepo. Sí. Discrepo en pero el digamos, sentido... ya, eso es en el caso de que sea el Tuto, porque además todo el mundo tiene un prejuicio con el Tuto Quiroga. No, y puede Pero ser digamos que sea viceversa, Samuel. puede ser viceversa. Sí, Samuel lo dice, mismo. ¿sabes qué van a ser la chingada? Yo no le da miedo súper bien en todas las encuestas y de ahora en adelante dice, yo el único candidato. Los que quieran se unen o se adhieren a mí. No, automáticamente va a saltar más o menos todos aquellos, en la memoria del boliviano, es como si estuviera, viene en rewind más o menos. ¿No fue el vicepresidente de Áñez? No estuve en un bloque con los demócratas, vaya atrás, no estuve con Leopoldo, no estuve en la privatización, y veo que se iba a morir en un avión, y No, pero... todo lo malo viene. Cuando Sí, tú ujú. rompes tu palabra en política, yo creo que una vez te lo he dicho más o menos, si no a ti era a tu hermano, la política tiene una sola moneda, La legitimidad, la la credibilidad. lealtad. Pero eso es la credibilidad. Es que Si tú no dentro tienes de lealtad, esa no moneda tienes- de la lealtad está credibilidad, Legalidad, valores, legitimidad, legitimidad, todo lo que tú quieras. Cuando tú me dices, hagamos un pacto, y yo te digo de entrada sí, te estoy entregando esa moneda. Claro. El momento en que yo te clavo el cuchillo o te desconozco o te traiciono, esa moneda ya no tiene ningún valor. Pero no tiene un valor para David. Esa moneda ya no tiene valor para Kelly y para ti. Porque entonces yo ya no soy funcional a la política. Claro. Te conviertes, ¿qué es lo que ha pasado? Ayer te estás tan emocionado. ¿Qué le ha pasado a Evo Morales? Empezamos a analizar. Evo se ha convertido en un paria de la política. ¿Por qué? Porque no tiene palabra. Pero ahí a lo que yo me voy es, ¿cómo explicas entonces con ese argumento que tú me estás dando que Andrónico, que ya ha traicionado al arcismo, va a traicionar a Morales? O sea, no sé si lo están metiendo esteroides, pero sigue creciendo. O está ahí sin hacer nada. Es lo que yo creo. Andrónico es una candidatura absolutamente ficticia.
Es como si hubieras visto el Pato Donald en la... ¿O quién es el personaje más querido y más famoso ahorita dentro de las juventudes del país? Paco Moroso. Paco Moroso. Es como si fueras Paco Moroso por eso sondeo de popularidad. Es como que vamos al Pikachu de Turquía, más o menos, ¿no? Votos 100,000 veces por el tipo que se ha disfrazado de Pikachu en las manifestaciones en Turquía contra Erdogan, ¿no? Pero es que Ya. a lo que yo me voy ahí es... Andrónico es una ficción, es un anime, es un avatar de algo. No sabemos si del MAS, de la oposición interna dentro del MAS, no sabemos, es un avatar ahí. Pero tú dijiste que ya vamos a hablar más de Andrónico. No, Hablemos de las a lo que me voy de oposiciones. las Ajá. oposiciones El es- momento en yo- que alguien rompa el pacto dentro del bloque de... Porque además esto es lo que nos estamos imaginando. No es tan jodido que Chi lo desconozca a Manfred, No, o que Manfred lo desconozca a Chi. eso es cuestión de tiempo. Como quieras. Es jodido que el desconocimiento se dé entre Amparo, Tuto y Samuel. Yo te ¿Por digo- qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu intuición te está diciendo a través de estas reformulaciones de datos que ellos son el bloque opositor con mayores posibilidades de ganar. De entrada hemos dicho en segunda vuelta y posiblemente en primera vuelta. Yo te digo que, o sea, discrepaba con David y un poco contigo, porque ahorita la población no ve necesariamente a Tuto o a Samuel como candidatos, ve el bloque. Ok. Y a lo que yo me iba era, Ujú. la reflexión que yo hago respecto a esto es, si alguno, independientemente de quién sea, desconoce el pacto, Ujú, ujú. la población va a decir, no fue Pepito o Juanito el que rompió el pacto, fue el bloque que falló a la población. No, No. Yo No, creo, estoy yo de creo desacuerdo. que va a ser así. no, pues. O sea, si es que ocurre, la gente va a decir, yo ya no creo en este proyecto político. O sea, ¿cómo? O sea, los candidatos que vienen desde hace ciertas décadas postulándose a la presidencia no pueden llegar a un acuerdo, rompen, quedan mal ambos. Desde mi perspectiva, quedan mal ambos ante los ojos de la ciudadanía. Es que eso es lo interesante, no van a romper los dos a la vez, hay una intención de parte de solo uno, del perdedor, ¿se entiende? O sea, aquel que Pero no- pierda va a romper, o sea, ¿por qué Pero no creo que quisiera sea así de romper fácil, el ganador? Lucas. Claro, O sea, es no, que- no, el que va a perder no te va a decir, no, perdí, entonces desconozco. Yo creo que es un cálculo de tiempo. Claro, es que, a ver, Mateo, es que tu brújula está justamente en todo lo que es la naturaleza, la teoría de la política, el poder que busca en última instancia. Reproducirse. Sí. Ser poder una vez más y ser más grande si se Ujú, puede. ser Esa tiene flujo. que ser la brújula del análisis político. El poder siempre busca el poder. Entonces, si tú lo piensas en esos términos, en la racionalidad de los propios políticos, tú vas a encontrar de que yo, perdedor, prefiero negociar y tener algunos puestos en algunos ministerios, negociaré asambleístas, yo qué sé, pero quiero formar parte del grupo de poder. ¿Por qué voy a desconocer, voy a decir, allá tú con ese trato que hemos hecho, yo seguiré en competencia y disminuyo mis posibilidades de obtener el poder? Ahí yo te digo, ¿por qué? Un simple factor de todos nuestros políticos bolivianos que vienen participando en esto desde hace 30 años. Ego. Mm. Y yo creo que ese factor, y no solo ha sido... No El solo lo hemos- 2020 ha pasado 2020 Yo eso. tengo dos apreciaciones Pero que hacer. explícame algo. ¿Cómo No. Camacho, sabiendo que no iba a sacar más de 15%, continuó en la carrera electoral? Porque él estaba absolutamente seguro de que él sacaba 25%. Y aparte porque... ¿Por Pero- qué? Porque hay un absurdo, porque eso se lo hicieron creer. Ujú. Y ojo con los del Ku Klux Klan Cama. Hicieron creer. ¿No te acuerdas que una de sus frases Sí, de era, si campaña era: todos votan si por... todo Santa Cruz vota por mí, tenemos presidente cruceño? Sí. Claro que no. Pero él se creía eso. Porque hay otra cosa que los políticos suelen hacer y que es fundamental en los políticos. Los políticos tienen que creer lo que están diciendo. Ujú. Porque de lo contrario, la gente huele mamada, pero además huele a perdedor. Vamos. La primera apreciación del lenguaje acá, que tú has dicho, además estudias de Derrida y de otras cosas, y de Luz, ¿no? El lenguaje es clave. Sí. Ujú. Y en el bloque de oposición no están viendo quién va a ganar y quién va a perder. Están midiendo quién es más competitivo. Exactamente. Primero en segunda vuelta y luego en primera vuelta. Es que eso está decidiendo la conformación. Porque ya todos saben que el bloque es competitivo para ganar en segunda vuelta. Ahora, lo que están diciendo es quién es más competitivo. Exactamente. ¿Es más competitivo Samuel? ¿O es más competitivo Jorge Tuto Quiroga? ¿O es más competitiva Amparo Vallivian en primera y en segunda vuelta? Por lo tanto, si dos no son competitivos, no los hace perdedores. Es lo que te estaba explicando el David. Ujú. En cuanto al tema de hay que crear poder. Ya han creado poder. Sí. Como que Manfred Reyes Villa, y eso se lo debatía mucho al Diego Ayo,
Porque Diego Ayo dice, Manfred y Chi lo que están haciendo están creando un nuevo centro. Yo no creo que son de centro, no, creo que son una fuerza de gravedad también que existe dentro de lo que es las oposiciones. Las encuestas te están demostrando que las fuerzas de gravedad opositoras, ahí voy a incluirlo incluso a Andrónico, el Schrödinger de la política boliviana, ¿no? El gato de Schrödinger, como oposición. Yo estoy seguro. Ahora, la gran pregunta ya para Concluir el programa. el MAS, que es una fuerza de poder, ¿está resignada a dejar de ser gobierno? No, o ¿Qué sea, posibilidades tiene? Porque cuando tú me muestras en una encuesta que el presidente del Estado plurinacional Es Kanye West. es peor que Kanye West, ¿no? Mide 1%. Por lo tanto, está proclamado como candidato. Está en su derecho constitucional de ir a la reelección. Pero tú le has dado un 1%. Yo te cancelo las elecciones. sí, es una opción plausible. Es que, No permanentemente, Pero, pero hasta que yo empiece a tener esta solución de esa ficción que es Andrónico, que se convierte en mío. y yo creo que es cierto esto, porque todo este tiempo lo ha ido buscando Andrónico. exacto. Justamente, claro, eso lo va a reducir evidentemente electoralmente, pero está buscando un punto de apoyo. O sea, yo creo que el arcismo está buscando salidas. Creo que tiene un plan A, creo que tiene un plan B, un Está plan buscando C. ganar tiempo también, el tiempo. ¿Sabes cuál el creo que es tiempo. una salida? En el que todos salen contentos del masismo, Andrónico y... ¿cómo se llama el Camba? Eduardo Castillo. Que también ya ha sido proclamado candidato en el norte de Potosí. Dicen, Chaventa, ¿pero qué? ¿Con la sigla del MAS o con qué sigla? Si ese es el otro problema, por eso te decía, esto no es una encuesta de electoral. No hay siglas políticas Es ahí. que, ¿qué le queda a Arce? Suspender las elecciones hasta que él tenga atracción. No va a tener atracción. Es imposible. Yo creo que sí. No, No has visto esos datos que justo la Kelly te estaba diciendo. pero es que la gente ya ni siquiera... Hace se 2 identifica semanas con- atrás, Mira, a ver, combustible ajá. era tu principal preocupación, 80%. La segunda. Ahorita es 47%. En la medida que tú estés bombeando a este país con gasolina y diésel, va a ir desapareciendo la idea de el combustible es un problema. Además, eso lo puede hacer un gobierno autoritario. Exacto, es que ese es el problema. Segundo, pero un ratito, porque ahorita congelas los precios, broski. Lo que ha hecho Argentina durante mucho tiempo. Entonces, desde mañana el tatín vale $1, no vale más. Bueno, el tatín tú sabes que vale 1.80. No vale más. Y al que esté vendiendo el tatín en 1.80, yo lo voy a meter en la cárcel, como lo hicieron con el tema del dólar, ¿te acuerdas? Un gobierno en desesperación mucho más brusco y violento tiene esas posibilidades. Ahora sí. Sí, no, lo que decía, y también creo que es importante, más allá ya viéndolo ya más poco una perspectiva, más allá de, pucha, quién va a ser el candidato, quién no, creo que toda la ciudadanía nos estamos olvidando de algo bien fundamental, es el hecho de que nos garanticen las elecciones y que realmente nos la garanticen, y que cuando nos la garanticen, digamos, ya ok, han dicho que va a ser tal fecha y tal, pero que realmente llegue ese momento, y ahí también que la sociedad civil se organice y podamos fiscalizar ese proceso, porque no te dice nada de que los resultados vayan a ser totalmente limpios. Tienes un padrón que está en una situación totalmente deplorable, y ahora termino un poco con eso, que es bien importante que lo pensemos todos, creo. Y es, ok, lo que dices, Yerko, digamos, el tipo puede congelar las elecciones si quiere, tal vez no gane popularidad y todo, pero puede hacer, tiene un Claro, estado la crisis tan grande, económica. o sea, él tiene el control de un estado tan grande, por eso es peligroso que que el ejecutivo tenga el control de todo, porque él puede controlar estas cosas, puede congelar precios, puede incluso hacer ilusiones en la población con este tema del diésel, de la gasolina y tal. La gente sale a marchar y dice, quiero diésel, quiero gasolina. Ok, el tipo puede decir, ok, acá tienes, listo, ¿qué más quieres? Porque el problema en realidad es estructural, y las personas no estamos hablando de problemas estructurales, y en la encuesta tampoco se refleja, y es algo bien preocupante, que nadie está empezando a decir realmente el problema es estructural, tiene una base mucho más profunda, no es solo la superficialidad que se refleja. No, yo creo Para- que eso desde hace
mucho tiempo atrás se está haciendo con varios políticos que hay que tener soluciones estructurales, pero ahorita lo que importa pues son consignas pequeñas, consignas claras. Es como lo que hace Samuel y le está resultando. 100 días carajo, ¿sí o no? Entonces son pues cosas sencillas. Ahorita no podemos, digamos, plantear mensajes a la población cuando es un estado de emergencia político, cuando hay una crispación. Yo creo que el mensaje tiene que ser mucho más contundente y directo, primer punto. Bueno, pero a ver, Claudio te pone ahí un cambio radical, 81%. ¿Y cuál es el eslogan de Tuto? Cambio radical. Claro. Bueno. Pero es contundente, es corto, es sencillo. Claro, A pero ver, responde a lo estructural. antes ya, para ir cerrando, me quedo con una pregunta para el Yerko sobre lo que decía Kelly. Y sé muy breve, por favor. Luta, cagamos. ¿Podemos confiar en este padrón electoral? De entrada, porque somos un país de parches de emergencias, sí. A la larga, no. Y no porque existan esas ideas conspiracionistas de que hay como 1.200.000 electores fantasma. No, lo que pasa es que tu padrón biométrico se ha hecho la última vez en 2009. El padrón biométrico, lo mismo que el censo o los censos, tienen un periodo en el que tienen que actualizarse sí o sí. ¿Debíamos haber actualizado el padrón biométrico en 2019? Sí, no lo hemos hecho. Estamos en el 2025, hay ya un desfase básicamente. Confiamos en que el órgano electoral, no sé ahora pero por lo menos cuando estaba El Salvador, le puso mucho énfasis para que el CERECI haga las depuraciones necesarias. Pero para que tú tengas un padrón depurado altamente confiable, tú necesitas de la participación de la gente, del elector. ¿En qué sentido? Tú, si te has cambiado de domicilio, tienes que ir y decir, ahora ya no vivo acá. Entonces, eso cambia. Entonces, Si has tenido una persona que ha muerto en tu familia, y eso que con el COVID ha sido muy jodido, ¿cierto? Hay que decir, esta persona ya no está viva. Como les pasa a ustedes los jóvenes, muchos de ustedes migran, muchos de sus hermanos han migrado, muchos de sus parientes han migrado. Eso hay que decir también al padrón electoral. Ahora, yo creo que en modo parche, sí, este es un padrón todavía confiable. Okay. Pero a la larga ya no podemos depender de un padrón biométrico que se hizo el 2009. Claro. Ok, entonces vamos cerrando ya con las últimas consignas, bastantes breves. Tenía que ser un programa de 40 minutos y creo que pasamos la hora. Entonces, tus últimas reflexiones. Les cedo la primera. David, medio breve. Súper breve, yo creo que estamos en una época de cambios, pero lo veo como un interludio. No lo veo como, no creo que se esté gestando ahorita un proyecto claro, sino no habría una dispersión tan alta de proyectos políticos por uno, por otro lado. Como mencionaba ayer, no hay un eje programático en la oposición. Hay muchos y no se están colocando de acuerdo. Entonces yo creo que es una época de transición fundamentalmente. Estos 5 años van a ser una transición. Buenísimo. Kelly. Sí, justo igual apoyándome en lo que dice David, yo también creo que estamos en una transición y creo que hay que aprovechar esta transición para ya en estos próximos 5 años realmente cementar un proyecto de país, tal vez que no sea para toda la gente porque no vas a encantar a toda la población, pero realmente que pueda responder a los problemas estructurales del país y también que pueda ser de cierta forma representativo, pueda llegar también a poder escuchar al nuevo país al que se ha gestado este tiempo, porque, y para concluir, lo que nos dicen absolutamente todos los políticos ahora, le hablan a una Bolivia que ya no existe, y eso se representa y eso se siente en el hartazgo de las personas, se siente en el hartazgo de nosotros los jóvenes. Lo que me dice Samuel, lo que me dice Tuto, lo que me dice Chi, lo que me dice Manfred, lo que me dice incluso el mismo Mas, etcétera, ya no es la Bolivia a la cual tendrían que hablarle, no están sabiendo ver qué Bolivia le están hablando. Entonces, hay que aprovechar este periodo de transición para realmente generar un proyecto que realmente escuche a este país y que cambie las cosas. Buenísimo. De verdad. De la charla que hemos tenido ahorita, no de lo que he leído, ni lo que me he estado memorizando para otros programas, pero de la charla que hemos tenido ahorita, estas elecciones están en riesgo. Sí. Uno, por un lado, por un gobierno que tal vez al verse castrado de posibilidades de participar, decide no hacerlas. Pero dos, porque es lo que estábamos viendo, es porque hay agentes externos, voy a hablar así como comunistas, ¿verdad? Pero hay agentes externos que desean que esta sea una de las elecciones más confusas. El hecho de que tengamos un no candidato como la ficción más poderosa de alternativa, a mí me parece eso increíblemente arriesgado. Cierro con esto. Andrónico es fake news. Andrónico es fake. Es un fake candidato.
y sin embargo mide 25. O sea, date cuenta de eso. Fíjate cómo si logras repartir fake, o sea, información falsa, es tan fácil que por lo menos un cuarto del electorado, incluso escale a la mitad del electorado, crea algo que es mentira. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. Mi reflexión final es que espero, bueno, trato de no ser tan ingenuo, espero que haya elecciones, obviamente, al igual que todos nosotros. Lo que dice Kelly es bien importante, y lo que dice David, rescato el tema de que estamos en un tiempo de transición. Y esperemos que este tiempo de transición del siguiente gobierno, que no va a tener ninguna mayoría, eso casi puedo asegurarlo, nos pueda permitir cohesionar el tejido social para que a partir del 2030 tengamos un nuevo ciclo político. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.